La historia secreta de la Biblia. Revelaciones que nunca te contaron. Lo que te han contado sobre este libro sagrado podría no ser toda la verdad. Detrás de sus páginas, hay historias ocultas, misterios y revelaciones que han estado escondidas por siglos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que entender la Biblia no solo depende de la fe, sino también de desentrañar los contextos históricos, culturales y secretos que la moldearon? En este vídeo, te llevaremos a un viaje para descubrir los mensajes ocultos, las influencias olvidadas y los enigmas que nunca te enseñaron. Prepárate para ver la Biblia como nunca antes, y tal vez, para cuestionar todo lo que pensaba. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La comprensión de las historias y personajes que se mencionan en las páginas de un texto sagrado como la Biblia no solo implica reconocer sus características y virtudes, sino también a los contextos históricos y culturales que moldearon su contenido. Esto es especialmente relevante en el caso de la Biblia, que fue escrita en un momento en que la religión y la política estaban estrechamente ligadas. En ese sentido, es fundamental entender la sociedad y la cultura en la que se produjo la creación de este texto sagrado. La Biblia refleja la sociedad y la cultura de su época, con todas sus premisas y valores. Por ejemplo, la mayor parte de las historias y enseñanzas que se encuentran en la Biblia están basadas en la relación entre Dios y los seres humanos, lo que refleja la influencia del pensamiento religioso en la sociedad de aquella época. Asimismo, la Biblia también refleja la estructura social y económica de aquel tiempo, con sus clases sociales y relaciones de poder. El conocimiento de estos contextos nos permite comprender mejor las historias y personajes que se mencionan en la Biblia, y por lo tanto, aplicar su contenido de manera más efectiva a nuestra vida. Otro aspecto importante a considerar es el lenguaje y la literatura utilizado en la Biblia. Las historias y enseñanzas que se encuentran en ella están escritas en un lenguaje poético y literario que refleja la cultura y la sociedad de aquella época. La mayor parte de las historias están narradas en un estilo que se puede describir como épicamente, con personajes heroicos y extraordinarios que actúan en un mundo creado por Dios. Sin embargo, el lenguaje y la literatura utilizados en la Biblia también reflejan la comprensión que los autores tenían de la realidad y la naturaleza humana. En resumen, la comprensión de las historias y personajes que se mencionan en la Biblia requiere un conocimiento detallado de los contextos históricos y culturales en que fue escrita. La Biblia refleja la sociedad y la cultura de su época. ¿Sabías que la Biblia cuenta más de lo que crees? Detrás de sus páginas se esconden historias secretas y revelaciones impactantes que te harán cuestionar todo lo que pensabas saber. En este vídeo, vamos a revelar las verdades ocultas de la Biblia que nunca te contaron. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido interesante y relevante sobre espiritualidad y crecimiento personal. La Biblia es uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad, y su impacto se siente aún hoy en día. Muchas personas han leído y han estudiado este libro sagrado, pero hay quien no sabía que contiene tantos misterios y secretos. ¿Y si te dijera que en la Biblia hay pasajes y libros que no se mencionan en la mayoría de las clases bíblicas o en los libros de texto? ¿O que existen textos apócrifos que no están incluidos en la versión oficial de la Biblia? Parece que la Biblia está diseñada para esconder más que revelar, y es precisamente este misterio lo que la hace tan atractiva para muchos investigadores y estudiosos. Hay quien afirma que la Biblia contiene mensajes ocultos y codificados, que solo pueden ser desvelados mediante la interpretación de criptomorfismos y análisis de texto. Otros creen que la Biblia es un libro profético que contiene predicciones y visiones sobre el futuro. ¿Y qué hay de los apuntes y los documentos que se han encontrado en los archivos históricos, que pueden desvelar los secretos de la Biblia? ¿Pero qué es lo que hace que la Biblia sea tan influyente en la actualidad? ¿Por qué sigue siendo uno de los textos más vendidos y leídos de todos los tiempos? La respuesta es simple. La Biblia es un libro que habla sobre la humanidad en su conjunto, buscando responder preguntas fundamentales como de dónde venimos, dónde vamos, y qué es el bien y el mal. Y es precisamente aquí donde entra en juego la Biblia, libro sagrado del cristianismo. Es un texto que contiene la historia y los principios de la fe católica y protestante. Sin embargo, para muchos de nosotros, la Biblia es vista como un libro de historias y leyendas, sin darnos cuenta de la riqueza y profundidad de su contenido. Esta visión limitada nos impide descubrir la verdad oculta en sus páginas. La Biblia contiene una serie de revelaciones y enseñanzas que nos permiten comprender mejor el mundo y nuestra posición en él. Uno de los aspectos más impactantes de la Biblia es su descripción de la creación del mundo. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo en 6 días, y que en cada uno de ellos, Él creó algo nuevo y diferente. Según la Biblia, la creación se completó con la creación del hombre y la mujer, y la Biblia nos dice que este es el momento en que Dios se dio cuenta de que el hombre era similar a Él. Otra de las revelaciones más importantes de la Biblia es la enseñanza sobre el pecado original. Según la Biblia, el pecado original fue cometido por Adán y Eva, y desde ese momento, todos los seres humanos han nacido con pecado en el corazón.
La Biblia nos enseña que es mediante la fe en Jesucristo que podemos obtener la salvación y la redención de nuestros pecados. Además, la Biblia contiene una serie de profecías sobre el futuro. Las profecías de la Biblia hablan de una serie de eventos que se cumplirán en el futuro, incluyendo la segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo. La Biblia nos dice que cuando Jesucristo regrese, Él vendrá con poder y gloria, y que será el fin de la vida en la tierra como la conocemos hoy en día. La Biblia también contiene una serie de enseñanzas sobre la eternidad. La Biblia nos dice que después de la muerte, el alma de cada persona irá a un lugar diferente según su relación con Dios. Según la Biblia, aquellos que han recibido la redención de Jesucristo irán al cielo, mientras que la creación del mundo, como descrita en el libro de Génesis, es un relato fascinante que ha sido objeto de estudio y análisis por generaciones. La Biblia nos cuenta que Dios creó el universo y a los seres humanos en 6 días, concluyendo su obra en el 7º día con un descanso. Sin embargo, para comprender mejor este relato, es necesario contextualizarlas en el medio en el que se desarrolló y analizar las influencias que lo rodearon. En la antigua Mesopotamia, la región que comprende actualmente Irak, Siria y partes de Turquía, existían culturas que tenían sus propias creencias y mitos sobre la creación del mundo. Los sumerios, por ejemplo, creían que el mundo se había creado a partir de la lucha entre la diosa tierra, el dios del cielo y la diosa del viento. Mientras tanto, los acadios, que habitaban en la región de Same, creían que el mundo se había creado a partir de la unión de 2 dioses, Marduk y Tiamat. La literatura mesopotámica, especialmente la epopeya de Gilgamesh, también ofrece elementos interesantes para analizar la creación del mundo. En este relato, se describe un diluvio universal que destruyó la tierra, similar a la cuenta que se encuentra en el libro de Génesis. La similitud entre ambos relatos es demostrativa de la influencia que las culturas antiguas ejercieron en la creación de la Biblia. Además, otros mitos y leyendas de la región también ofrecen pistas sobre la creación del mundo. En la epopeya de Enuma Elish, por ejemplo, se describe la creación del mundo a partir de la unión de la diosa Tierra y el dios Apsu, y la lucha entre la diosa Ishtar y el dios Marduk. Estos relatos no solo nos brindan una visión de la creación del mundo en la antigua Mesopotamia, sino también la oportunidad de analizar las similitudes y diferencias con la creación. Describe en el libro de Génesis la comprensión del contenido de una fuente, sea esta una biblioteca sagrada o una obra literaria. No puede ser separada de su contexto histórico y cultural. Esto es especialmente cierto en el caso de textos religiosos, como la Biblia, que han sido escritos y reelaborados a lo largo de milenios. Una fuente confiable, sino que debemos entender que su contenido se moldeó a partir de las tradiciones y creencias de la época. En el caso de la Biblia, por ejemplo, su contenido fue escrito en diferentes momentos y lugares, y refleja la visión del mundo y las creencias de cada época y sociedad. Aunque la Biblia es considerada una fuente de verdad divina, su contenido no puede ser interpretado aisladamente de su contexto histórico y cultural. De hecho, un estudio publicado en la revista Journal of Biblical Literature encontró que la interpretación literal de la Biblia es una cuestión de interpretación y que es importante considerar el contexto histórico y cultural en que se escribió. La Biblia, como cualquier otro texto antiguo, fue el resultado de la colaboración y la reelaboración de múltiples autores y comunidades a lo largo del tiempo. Algunos pasajes pueden haber sido escritos en un momento y lugar específico, mientras que otros pueden haber sido añadidos o modificados más tarde. Esto crea un desafío para los intérpretes de la Biblia, quienes deben considerar no solo la tradición y la creencia, sino también la lógica y la consistencia del contenido. Además, el contexto histórico y cultural en que se escribió la Biblia influyó en la forma en que se describe la religión, la ética y la moralidad. Por ejemplo, la creencia en la creación de Adán y Eva refleja la visión del mundo de la época, en la que el hombre era considerado el centro del universo. De igual manera, la descripción de la jornada de Jesús refleja la perspectiva de los evangelistas sobre la misión y la identidad de Jesús. En este sentido, es importante no tomar el contenido de la Biblia como una verdad objetiva y definitiva, sino más bien como un entre las creencias y tradiciones de la época. La Biblia se presentaba como un libro sagrado que contenía los fundamentos de la fe cristiana. Sin embargo, a medida que se aproximaba la era moderna, la interpretación de su contenido comenzó a cambiar. Los escritores y artistas que se inspiraban en sus palabras empezaron a ver la Biblia no solo como un libro de historia o teología, sino como un texto que contenía mensajes profundos y verdaderos sobre la naturaleza humana y el universo. A continuación, te proporcionamos algunos consejos prácticos para aplicar las revelaciones secretas de la Biblia a tu vida. Primero, es importante leer la Biblia con un enfoque crítico y considerar el contexto histórico y cultural en que se escribió. Esto te ayudará a aprovechar mejor su contenido y evitar interpretaciones erróneas. No te limites solo a leer los textos más famosos, como el Génesis o el Evangelio según Mateo, sino que también considera los apócrifos y los libros de la sabiduría, como Eclesiástico o el libro de Job. Estos textos pueden ofrecerte una visión más amplia y profunda de la teología y la ética de la Biblia. En segundo lugar, es importante recordar que la Biblia es un texto que se escribió en un lenguaje simbólico y metafórico.
por lo que es necesario entender el significado literal de cada palabra y frase para descubrir su mensaje oculto. No te preocupes por la cronología o la historicidad de los eventos narrados, sino que enfócate en la esencia y el significado que yacen detrás de las palabras. Además, no te olvides de considerar la intención del autor y el contexto en que se escribió el texto. La Biblia es un libro que requiere reflexión y meditación, no solo una lectura superficial. Debido a su naturaleza profunda y poética, es importante buscar ayuda y guía de otros estudiosos y ministros para comprender mejor su contenido y aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. De esta manera, podrás descubrir respuestas a preguntas profundas que lo que es importante es buscar la interpretación espiritual detrás de las palabras, ya que ésta puede llevar a una comprensión más profunda y personal de la realidad. Al leer la Biblia, no se debe limitar simplemente a descubrir hechos históricos o utilizarla como un registro de eventos importantes, sino que se debe buscar un nivel más alto de significado y conexión con el mundo y los demás seres. La Biblia no es solo un libro filosófico o literario, sino que es un instrumento divino que se utiliza para comunicar la verdad y el amor de Dios hacia los seres humanos. Es importante darle un lugar importante en nuestra vida, no solo como un libro sagrado, sino como una guía que nos ayudará a encontrar nuestro camino y a entender nuestro papel en el mundo. Algunas personas pueden considerar que la búsqueda de la interpretación espiritual es algo difícil o complicado, pero la verdad es que es un proceso natural y necesario para crecer espiritualmente. Cuando realmente nos esforzamos por comprender la Word of God, empezamos a ver la vida de manera diferente y a comprender el propósito que tiene Dios para nosotros. Además, la aplicación práctica de las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida cotidiana es fundamental para crecer espiritualmente. Esto no significa que debamos memorizar versículos o seguirlas al pie de la letra, sino que debamos permitir que la palabra de Dios fluya desde nuestro corazón y guíanos en nuestras decisiones y acciones. No hay un patrón o una fórmula que garantice el crecimiento espiritual, pero hay algunos principios importantes que podemos aplicar para avanzar en nuestro camino hacia Dios. Como primera instancia, debemos tener una actitud humilde y dispuesta para aprender y crecer, ya que no podemos crecer espiritualmente si no estamos dispuestos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos enfocarnos en desarrollar una relación personal y profunda con Dios, a través del estudio de la Biblia, la oración, el ayuno y la meditación. Este es el camino más efectivo para crecer espiritualmente y para encontrar significado y propósito en estos contextos nos permiten comprender mejor las históricas y personajes mencionados en la Biblia, y por lo tanto, aplicar su contenido de manera más efectiva a nuestra vida. La Biblia es un libro sagrado que contiene las historias y enseñanzas de las comunidades judía y cristiana. Sin embargo, su significado y aplicación pueden variar dependiendo del contexto en el que se lea. Otro aspecto importante a considerar es el lenguaje y la literatura utilizados en la Biblia. Las historias y enseñanzas que se encuentran en ella están escritas en un lenguaje poético y literario que refleja la cultura y la sociedad de aquella época. La poesía y el lenguaje literario eran comunes en las antiguas culturas, y en la Biblia se utilizan para transmitir mensajes y enseñanzas de manera efectiva. Por ejemplo, en el libro del Génesis, se narra la creación del universo y del hombre a través de poemas y himnos que describen la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia también utiliza alusiones y metáforas para comunicar sus enseñanzas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, se habla de la visita de Jesucristo a la tierra y se compara con una plaga de langostinos que invade las aguas de Egipto. Esta alusión se utiliza para describir la naturaleza redentora de Jesucristo y su papel en la salvación. Es importante entender estos contextos y referentes para comprender adecuadamente el significado de los textos bíblicos. Además, la Biblia contiene una gran variedad de géneros literarios, como la narrativa, la poesía, el proverbio y la epístola. La narrativa se utiliza para contar historias, como la vida de Abraham, Isaac y Jacob, mientras que la poesía se utiliza para expresar sentimientos e ideas, como en el libro de los Salmos. Muchos de nosotros pensamos que la Biblia es solo un libro antiguo, pero en realidad es mucho más que eso, es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos.